Procedimiento para generación de un log file. En primer lugar, se debe esclarecer que en campañas pasivas la información se debe registrar en estadillos y en el caso de antenas activas en un log file. Un log file es un archivo de texto plano etiquetado por números que contiene información de una estación GNSS activa y se identifica por su ID y respectiva fecha de preparación. Para la generación de un log file se debe completar el siguiente formulario estándar del IGS. Los primeros etiquetados otorgan información acerca de los antecedentes de la antena, por quién ha sido preparada, en qué fecha ha sido preparada, desplegada en siglo, año, mes y día, y el tipo de reporte, si es una antena que ha experimentado modificaciones o si es una nueva antena. El lugar donde se encuentra ubicada, su ID que debe constituirse de 4 caracteres, inscripción de la monumentación si es que hubiese, su DOMES number para identificarlo dentro de la lista de estaciones del IERS, descripción de la monumentación, en particular en este caso un pilar de acero cuya altura alcanza los 1.2 metros implantada en un techo, la fecha en que ha sido instalada y características geológicas e información adicional que fuese necesario de registrar. El segundo etiquetado exhibe la información de la ubicación de la antena activa, como podemos observar en el caso particular de la antena USSL, la placa tectónica en que se encuentra localizada la placa sudamericana, su posicionamiento aproximado en coordenadas de CEF, latitud y longitud en grados, minutos y segundos, su altura elipsoidal en metros e información adicional que señala el lugar físico donde se sitúa la antena. Por otra parte, en el etiquetado 3 se presenta la información del receptor GNSS, tipo de receptor de la estación USSL, el cual es determinante para poder escalar las pseudodistancias de código y fase, a qué constelación se vincula, su número de serie, versión del firmware, máscara de elevación en grados, en qué fecha ha sido instalado, el 23 de diciembre del 2016 a las 00 y en qué fecha ha sido desinstalado. Como se puede apreciar, el receptor de la estación USSL no ha sido modificado, sin embargo otras estaciones activas del mundo han efectuado modificaciones en su receptor, tal como es el caso de la estación de Wetzel en Alemania, la cual ha sustituido su receptor en 46 ocasiones. Cada uno de ellos ha quedado registrado en el log file de dicha estación. La etiqueta número 4 da cuenta de la información de la antena GNSS, el tipo de antena de la estación USSL, la cual debe ser identificada a partir de los nombres convencionales estipulados por el archivo de receptores y antenas del IGS, su número de serie, su punto de referencia desde el archivo que define la RP para cada tipo de antena, en particular para este caso la base de la antena, la posición de la RP respecto al monument marker, alineamiento al norte verdadero en grado, información acerca de la cúpula de la antena, registro del tipo de cable de la antena si se precisa informar, fecha en que ha sido instalada y desinstalada la antena, pero en el caso particular de la estación USSL la antena no ha recibido modificaciones. Por otra parte, si la estación se vincula a un local tie, en el etiquetado número 5 se ingresaría esa información. Tomando como ejemplo la estación de Wetzel, en el formulario se debe completar el nombre y la técnica de observación geodésica a materializar, el número CDP y DOMES, diferencia en metros desde el equipo de observación a la estación GNSS, precisión, tipo de técnica geodésica empleada y respectiva fecha de medición. En el resto de los etiquetados tenemos que en el número 6 se registra el tipo de reloj, si es externo de masa de hidrógeno, cesio, etc., o si es interno como en el caso de la estación USSL. En el etiquetado número 7, tomando como ejemplo la estación de Wetzel, señala el tipo de instrumentación que posee la estación, si esta es transportable o permanente y su fecha de operación efectiva. La etiqueta número 8 indica si la estación se compone de instrumentación meteorológica como sensores de humedad, de presión, de temperatura y de vapor de agua. El número 9 y 10 indica los efectos y obstrucciones que afectan al observable como radiointerferencias, efecto multipath, obstrucciones de señal o eventos que afecten la calidad de información. En la etiqueta 11 y 12 se deben registrar los datos de contacto de la agencia. Finalmente el número 13 se reserva para complementar con información adicional, donde cabe destacar la representación gráfica de la antena en texto plano, información adquirida desde el archivo de antenas para definir la RP, donde además se puede apreciar el diámetro de la antena, el North Reference Point apuntando hacia el conector del receptor y la ubicación de la RP que es coincidente con la base de la antena montada.